Buen día a todos, yo soy Mariana Vázquez Duarte. En esta ocasión voy a exponer mi proyecto final de biología. Soy de cuarto semestre de la preparatoria Nobel. Ok, entonces para iniciar debemos de explicar cuál es la pregunta que da pie a este video, la cual es: ¿qué factor en específico o qué factores aproximados regulan el fenómeno de la expresión diferencial? Y para ello debemos de repasar algunos conceptos básicos. En primer lugar debemos repasar qué es la epigenética. Ok, entonces según Broco M, la epigenética se puede definir como un traductor del medio ambiente y que ésta es capaz de modificar la expresión de nuestros genes al funcionar como un registro de lo que pasa a nuestro alrededor, ya que son una memoria del medio ambiente al que estuvimos expuestos. Asimismo, esta palabra epigenética va a significar lo que está sobre los genes y pues se refiere al estudio de los cambios heredables en la expresión de genes, pero no un cambio en la secuencia, en el código del ADN. O sea, las marcas que se producen en la cromatina formada por ADN enrollado sobre proteínas. Una vez especificado esto, hay que pasar al siguiente concepto básico, que es cómo es el núcleo en células eucariotas. Y en esta ocasión debemos hacer hincapié en lo que es en la anterior diapositiva denominamos como cromatina, porque va a ser esencial en esta parte. ¿Cómo es el núcleo de las células eucariotas? Según el autor García R., las eucariotas, su núcleo es empaquetado como cromatina y posteriormente se va a organizar en dos áreas estructurales diferentes llamadas heterocromatina silenciosa y eurocromatina activa. En primer plano, como podemos ver, la eurocromatina activa va a ser la que se va a expresar y la heterocromatina silenciosa la que no. A esto hay que añadir que la heterocromatina silenciosa corresponde a la mayor parte del material nuclear y que estas regiones tienden a ser ricas en secuencias repetitivas y a tener un bajo contenido génico. El resto del genoma pues va a ser de eucromatina activa y esto va a contener la mayoría de los genes. Entonces, las unidades básicas de la cromatina son los nucleosomas, que en los seres humanos van a consistir en 147 pares de bases envueltos alrededor de un octámero de histonas. Van a ser dos histonas H2A, dos histonas H2B, H3 y H4, y esas van a formar el núcleo de histonas en el nucleosoma. En general, esta imagen me parece muy ilustrativa porque podemos ver desde esta estructura mayor cómo es el cromosoma a cómo se va dividiendo en sus partes. Podemos ver empezando desde abajo el ADN como está compuesto por doble hélices, que después va a ser como representado en perlas de una cuerda y va a ser el ADN desplegado en los nucleosomas, lo dijimos acá, y este va a ser rodeado por histonas. La combinación de esto va a formar la fibra de cromatina y la fibra de cromatina va a formar los cromosomas. Una vez explicados estos dos conceptos básicos, ya podemos explicar cuáles son las modificaciones epigenéticas que se pueden dar dentro de la cromatina. Entonces, hay que añadir que los cambios epigenéticos se dan en dos ámbitos distintos, que es la metilación del ADN y modificaciones de las histonas. De manera rápida podemos ver aquí la metilación del ADN y aquí la modificación de las histonas, aunque más adelante lo vamos a explicar. ¿Cómo es posible la metilación del ADN? Primero hay que recordar que el ADN está formado por una cadena en doble hélice, donde en el interior de la hélice vamos a encontrar la conjunción de dos bases nitrogenadas, las cuales son timina, adenina, citosina y guanina. Entonces, para su actividad, el ARN polimerasa se va a unir a unas regiones de la secuencia del ADN que se van a llamar promotores y que tienen la característica particular de contener una gran cantidad de citosinas, aunque más exactamente van a ser islas CPG, donde la P va a hacer referencia al fosfato.
la C a la citosina y la G a la guanina. De hecho, también en la imagen podemos ver cómo hay una citosina y una guanina a la cual se le va a unir en un grupo metilo, y así en todos los casos. La metilación de las citosinas va a inhibir la unión de factores de transcripción y va a inactivar el gen, o sea que la maquinaria de transcripción no se va a poder unir al gen y no va a poder empezar a transcribir. Como podemos ver en la imagen, se ilustra una citosina que al pasar por la metilación se va a convertir en una 5-metilcitosina, y podemos ver aquí al grupo metil que se unió. Y en una forma también simple se expresa como está el ADN, pasa por la metilación, grupos metilo se va a unir, se va a convertir en ADN metilado y no se va a expresar ese gen. Aquí en esta esquina podemos ver las 4 bases nitrogenadas: citosina, timina, adenina y guanina. Y ahora, pasando a la otra modificación epigenética que podemos encontrar, está la modificación en las histonas. Estas histonas van a tener una modificación química que va a alterar la configuración espacial de la fibra cromatínica, que va a producir en el ADN una compactación de los nucleosomas, y esto va a impedir el acceso de la maquinaria de transcripción y por ende va a inactivar el gen en cuestión. Y ahora sí, pasando a mis conclusiones, primero voy a repasar la pregunta inicial. Recordemos, la pregunta inicial era: ¿qué factor en específico o qué factores aproximados regulan el fenómeno de la expresión diferencial? Ahora sí, regresando a mis conclusiones. Y de acuerdo a todo lo que ya sabemos, la epigenética va a afectar cómo se expresan nuestros genes, dependiendo de factores ambientales al que estemos expuestos, y como puede ser el ambiente, los hábitos, nuestro estilo de vida, alimentación, sueño, etc. Y eso también va a explicar por qué a veces o no por qué los gemelos monocigóticos van a ser diferentes, porque uno puede desarrollar diabetes y el otro no, porque uno puede desarrollar cáncer, el otro no, porque tienen gustos distintos. Todo eso se debe a la expresión genética. En mi opinión, todos los factores ambientales o todo nuestro medio ambiente al que nos expongamos va a afectar nuestra regulación epigenética. Entre los más destacados y los más estudiados pues está la alimentación, la dieta que tengas todos los días, el ejercicio, el sueño, los hábitos, que ahí engloban bastantes cosas, y también muy importante las adicciones que podamos tener. Y pues también hay que mencionar de que todo esto se va a pasar a la siguiente generación, porque los cambios epigenéticos, hasta donde yo sé, también van a afectar a los óvulos y los espermatozoides, y va a tener un impacto en nuestros hijos, etc. De hecho, también se ha comprobado que el desarrollo de enfermedades se debe tanto a alteraciones genéticas como epigenéticas, ya que si se analiza el mismo ADN de una persona con años de diferencias, pues vamos a encontrar más diferencias epigenéticas que genéticas. Para conocer un poco más sobre esto y llevándolo a un nivel microscópico, hay que establecer una relación directa que puede tener la metilación del ADN con una enfermedad tan estudiada como es el cáncer. Entonces, refiriéndome a Steller M., vamos a citar: una epigenética alterada es uno de los principales trastornos de la identidad del cáncer humano. La reducción de los niveles totales de metilación del ADN de los tumores en comparación con los tejidos vecinos normales fue una de las primeras alteraciones epigenéticas en ser descritas. Esta pérdida se consigue principalmente mediante la hipometilación del ADN de secuencias repetitivas y la desmetilación de los cuerpos de los genes, regiones codificantes e intrones. Entonces, según como yo lo entiendo, también la metilación del ADN va a tener un impacto directo en qué tan probable es que desarrollemos cáncer o también alguna otra enfermedad.
Esto me pareció muy interesante y hasta donde yo sé se sigue estudiando cómo nuestro ambiente afecta nuestros, nuestra expresión epigenética. Y aunque todavía creo que es difícil determinar la relación directa que existe entre algunos agentes ambientales y pues la epigenética, siento que esto sería de muchísima ayuda porque ayudaría o intervendría en la aparición de ciertas enfermedades, que se podría actuar sobre ellos y modificarlos para evitar la disfunción de los genes afectados. Así también podríamos prevenir algunos estados patológicos, o podríamos prevenir muchísimas enfermedades, etcétera. Y ya sin más que agregar, eso sería todo por mi parte.